Buen día, grupo WhatsApp. Solo para mentes abiertas. La exposición de esta semana, Jesús. Voy a empezar explicándoles qué son los dioses solares. Los dioses solares simplemente son deidades que a lo largo de la historia de la humanidad le fueron inculcadas ciertas creencias, las cuales también se le aplicaron a la vida de Jesús. Jesús es hasta ahora el último dios solar. Empiezo. La humanidad en sus comienzos adoraron al dios Sol por la luz, el calor que les brindaba, el crecimiento de las plantas y de los animales y del ser humano. También adoraron la noche, debido a su misterio, su oscuridad, el frío y sus estrellas. De aquí, de estas primeras dos deidades, surgieron lo que llaman hoy en día la dualidad, que es nada más y nada menos lo que vivimos a diario, el bien y el mal, el Dios y el diablo, el día y la noche, etcétera, etcétera. Estas humanidades fueron poco a poco conociendo las estrellas, las constelaciones, y poco a poco también fueron ubicándolas con nombres, hasta conformar lo que hoy en día conocemos como horóscopo, ¿ok? La famosa constelación del zodíaco. Pero adicionalmente a todas estas constelaciones también hubieron otras muy famosas que se habla mucho en el pasado, como por ejemplo la famosa constelación de Orión o el guerrero de Orión. Entre ellas también tenemos que, en esta es que me quiero basar en mi información, es la famosa constelación de la Cruz, la cual aparece en el centro del firmamento justamente los días 21 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Aparece justamente cuando aparece lo que nosotros llamamos como solsticio de invierno, ¿ok? Durante este solsticio de invierno se lleva un fenómeno natural todos los años. El 21 de diciembre, para muchos es conocido como la llegada del espíritu de la Navidad, pero simplemente es una atribución más a la naturaleza, ¿ok? Eso quiere decir que se ejecuta simplemente el solsticio. ¿Qué quiere decir el solsticio? Es cuando la Tierra está muy perpendicular, donde le llegan menos los rayos del Sol al hemisferio norte de todo el planeta, y es donde empieza el frío o el invierno, ¿ok? Es donde el Sol prácticamente no sale. No es que no salga, sale la claridad, sale la luz, simplemente que no se eleva al 90%, a 90 grados, como normalmente lo suele hacer en todas las estaciones. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el Ecuador, donde prácticamente solo tenemos dos estaciones. Esto quiere decir que el Sol prácticamente solo surge en el continente, en el horizonte, solo en el horizonte, no se eleva prácticamente durante 3 días. Esto quiere decir que el Sol muere el 21 de diciembre y nace el 24 de diciembre. Ok, el 25 de diciembre, perdón. Cuando el Sol nace, cuando el Sol se muere justamente el 21 de diciembre, cuando la constelación de la Cruz está justamente señalando la muerte del Sol. Y también sale el Sol al tercer día, que es lo que llaman la resurrección o el nacimiento del Sol. Así que, como pueden ver, así fue que se formó la historia de los dioses solares, con el nacimiento y la muerte del Sol en la cruz, o sea, en la constelación. De aquí surgieron estas creencias, las cuales fueron inculcadas a los siguientes dioses a lo largo de la historia. Horus, 3000 antes de Cristo, Mitra de Persia, 1200 años antes de Cristo, Buda, Nepal o la India, 560 años antes de Cristo, Atis de Grecia, 1200 años antes de Cristo, Zoroastro, 300 a 800 años antes de Cristo, Dionisio de Grecia, 800 años antes de Cristo, y Krishna de la India, 3200 años antes de Cristo. A todos estos dioses les fueron atribuidos el nacimiento del 25 de diciembre, o sea, el nacimiento del Sol cuando vuelve a surgir, que nacieron de una virgen
que su nacimiento fue anunciado por una estrella, que su adoración fueron por 3 deidades, sean sabios o sean reyes, que fue bautizado a los 30 años por alguna persona, que caminaron sobre las aguas, que resucitaron, que murieron y resucitaron, que tuvieron 12 discípulos o más o menos discípulos o seguidores, que fueron crucificados y resucitaron. Algunos convirtieron el agua en vino, devolvieron la vista a los ciegos, resucitaron muertos, etc. Todos se enfrentaron al mal y salvaron a la humanidad. Por internet van a conseguir muchos youtubers, los cuales te hablan de la vida encriptada del antiguo Egipto a Jesús. Pero es que no solo es Egipto. El catolicismo le inculcó la vida que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento a Jesús de todas las deidades, o sea, Egipto, Grecia, Persia, inclusive toda la mitología griega, gran parte de la mitología griega está metida en la vida de Jesús, en las alegorías que le inculcaron a Jesús. Quiero aclarar que muchos de estos videos que vas a conseguir en YouTube, simplemente, como siempre he dicho, la historia es contada por el que tiene la batuta, ¿ok? O por el que vence, o simplemente por el que puede. No podemos nunca creer 100% lo que nos dicen si no lo comprobamos nosotros mismos, ¿ok? Por ejemplo, en YouTube circula un video de Sittings, el cual se titula la más grande historia jamás contada, el cual evidentemente es hecho por un ateo, ¿ok? Y también van a encontrar en su contraparte a creyentes desmintiendo y buscando pruebas. Pero lo cierto es que yo investigué a fondo cada uno de estos dioses solares, y en realidad no tienen todas las atribuciones que las tenía Cristo, pero sí Cristo, las atribuciones que le dieron, sí, evidentemente fue calcado de una forma u otra de todas estas deidades. ¿Ok? Pues les voy a poner un ejemplo. Aquí les voy a hablar de solo 2 dioses solares para no extender. Empecemos con Horus. Horus tuvo un nacimiento milagroso. Fue la estrella Sirius la que iluminó el día de su nacimiento. Horus hoy en día es representado como un hombre con cabeza de pájaro y encima de su cabeza el sol. A Horus se le atribuye que nació un 25 de diciembre, que tuvo varios seguidores, que se enfrentó al mal y salvó a la humanidad. Era conocido como la verdad, el alfa, el omega, etcétera, etcétera. Pero él realmente nunca murió y resucitó, porque de su muerte en la mitología griega no hablan nada. Pero sí se habla, ¿verdad?, de Osiris, que era su padre, el cual se enfrentó a Set. Set lo venció y lo descuartizó, y todas sus partes las regó por todo Egipto. También te hablan de la madre de Horus, que es Isis. Isis recorrió todo Egipto, consiguió todas las partes, unió todo el cuerpo, pero no consiguió el falo, el pene, el cual le hizo un pene o un falo de oro, y rogó a su mayor deidad, que es lo que llamamos hoy en día un dios cósmico, que es su dios Ra, que le devolviera la vida para que pudiera engendrar un hijo, el cual salvaría al mundo de las tinieblas que había vuelto Set, porque Set es el rey de las tinieblas o de la noche en el antiguo Egipto, lo cual Ra lo aprobó. Engendraron a Horus, y de ahí toda la historia de Horus. Pero quiere decir que sí está incluido en la en la historia egipcia, que hubo una muerte, que hubo una resurrección, que hubo un nacimiento milagroso. Tal vez no fue una virgen, pero sí fue una diosa. Hay que leer un poquito de la historia de Isis. Ahora voy con Krishna. La historia de Krishna es la siguiente. Existía un rey en aquellos tiempos, ¿verdad?, entre comillas malévolo, que una profecía o un profeta le anunció que una de sus cuñadas iba a tener a un hijo varón, el cual se iba a llamar Krishna, misteriosamente parecido al nombre de Cristo, el cual iba a reinar y lo iba a destronar e iba a acabar con su vida.
¿Ok? Este rey, en vista de esto, encerró a Devaki, que es la mamá de Krishna, la cual tuvo 7 hijos estando dentro de un calabozo o una mazmorra. ¿Ok? Las cuales esas inseminaciones fueron divinas. ¿Ok? Según reza la historia de Krishna, actualmente conocido como el Salvador del mundo para los hindúes, ¿ok? Así como nosotros tenemos a Jesús en nuestras creencias. Después de haber tenido los 7 hijos, ¿verdad? Cada uno, cada vez que nacía, lo mandaba a matar el rey. Algo parecido a la historia de Herodes. Cuando va a tener a su octavo hijo, disculpen, que es Krishna, una deidad llamada Vishnu, que viene siendo el dios cósmico para los hinduismos, ¿ok? Logró milagrosamente engendrarlo, pero al momento de su nacimiento, milagrosamente logró cambiar la hija de una campesina por Krishna, y Krishna lo enviaron momentáneamente a una cueva. Por eso se dice que nació en una cueva, algo parecido a la historia de Cristo. Y le dieron la niña, la cual fue sacrificada. ¿Ok? Así que aquí ya estamos viendo la alegoría de que nació de un dios, de que nació en un pesebre, de que su nacimiento fue milagroso y que su nacimiento fue anunciado. Como pueden darse cuenta, es otra alegoría más de Jesucristo. En la medida que iba creciendo Krishna, hizo milagros, ¿verdad? Ayudó a la humanidad y se enfrentó a este rey malo, que es la famosa enfrentamiento entre Jesús y el diablo. Y por eso es que él salva a la humanidad, lo termina derrocando y matando. En cuanto a su muerte, Krishna no murió crucificado, ¿ok? Krishna murió por el acto de una flecha en su tobillo. Se dicen que fueron unos cazadores, ¿verdad?, del bando enemigo, pero eran cazadores y confundieron a Vishnu con un cordero. O sea, el famoso cordero de Dios y el talón de Aquiles. Aquí estamos ya entrando en mitología griega, ¿ok? Y estaba justamente al lado de un árbol. ¿Por qué se le atribuye también a Krishna la resurrección? Por la sencilla razón de que el hinduismo, el que no lo conozca mucho, les recuerdo que el hinduismo, su principal base es la reencarnación. ¿Ok? Se dice que Krishna era el séptimo avatar, ¿ok?, donde ha reencarnado Vishnu, que es el dios del hinduismo. Por eso es que se dice que es la reencarnación de Dios. Igual que se le dice a la historia de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. ¿Ok? También tuvo seguidores, etcétera, etcétera. Como pueden ver, no es exactamente como lo pintan los videos sé que los van a averiguar y les van a sorprender mucho, porque tienen mucha relevancia, pero sí es cierto que los videos tienen 70% de realidad. Lo demás fue inculcado. Aquí se los acabo de demostrar. ¿Ok? Pueden cómodamente entrar a Wikipedia si no quieren creer en la vida de cada deidad. A lo largo del tiempo también fueron inculcadas muchas creencias, como por ejemplo la Virgen María. Aquí, como pueden ver en esta foto, en la estatua, y quiero aclarar y disculpen, la vida tanto de Horus fue de aproximadamente de 3.000 a 4.000 años antes de Jesucristo, y la vida de Krishna está en un documento narrado del Mahabharata, pero se dice que el documento tiene más de 10.000 años de antigüedad, el cual recomiendo también leer. Pero se calcula que la fecha de nacimiento de Krishna estuvo alrededor de 3.000 antes de Cristo. Ok, vuelvo al tema. Aquí, como pueden ver en esta foto, tenemos a Isis, la diosa Isis, amamantando a Horus. Como pueden ver, la famosa Virgen María amamantando a Cristo. Y como pueden ver, a Baki con Krishna. Y como pueden ver en esta siguiente foto, se darán cuenta que esta historia o esta inculcación divina se la ha inculcado a todas las deidades de la historia del mundo, como en Quetzalcóatl, o sea, los mayas. También está el hinduismo,
también está China, también está Japón, en Grecia, etcétera, etcétera. Esta última imagen les va a sorprender un poco. Como pueden darse cuenta, es la estatua de un reptil alimentando a un reptil. ¿Ok? Se cree que esta es la primera imagen y más antigua que existe. Se calcula que entre 6.000 y 10.000 años de antigüedad. Es la historia de los Anunnaki. ¿Ok? Es prácticamente lo que se dice quién realmente creó nuestra civilización. Un tema muy interesante, la cual surgió de la primera civilización humana llamada los sumerios. ¿Ok? Más adelante hablaremos sobre él. En la siguiente imagen tenemos al dios Dionisio, el cual se le atribuyó el primer milagro, que fue convertir el agua en vino, el cual existió, o su mitología viene de Grecia, algunos dicen que es de Persia, inclusive fue muy adorado, todavía estaba siendo muy adorado antes de que llegara el último avatar o rey, que es Jesucristo. ¿Ok? Él era muy adorado en Roma. A Dionisio también se le atribuye el nacimiento un 25 de diciembre y la resurrección. ¿Ok? ¿Cómo se le atribuye la resurrección? Él fue crucificado igual que Jesucristo, como ven en la siguiente imagen. Estas imágenes datan de 800 a 1000 años antes de Jesucristo. ¿Ok? O sea que no fue el primer crucificado o que se le fue muerto en la cruz. Una vez que fue muerto en la cruz, una vez que lo bajaron de la cruz, también fue desmembrado. Y se dice que su corazón fue el único que quedó con vida. Y en base a su corazón, él fue resucitado. En este punto voy a hacer un paréntesis, porque es prácticamente la misma alegoría de la siguiente imagen, que aquí tienen a Jesucristo con el famoso Sagrado Corazón de Jesús. Este Sagrado Corazón, independientemente a quien se le haya atribuido, ha existido a lo largo de la historia. ¿Ok? También se le atribuyó a Quetzalcóatl, ¿verdad? En México. Y también se le atribuyó al antiguo Egipto. Por si no saben cómo se embalsama una momia, o sea, los faraones, se les extraía embalsamaban entonces los órganos, los metían en vasijas. Pero el corazón era el único que quedaba dentro del cuerpo del faraón, embalsamado. ¿Por qué? Porque también se tenía la creencia que como el corazón era sagrado de estos dioses, lo podía volver a reencarnar. ¿Ok? Aquí vamos a pasar ahora a los símbolos utilizados no solo en el cristianismo, sino en la antigüedad. Aquí tenemos la famosa cruz. La famosa cruz de Ankh, ¿ok? O cruz ansada, la cual era representada en el antiguo Egipto como la cruz de la vida. Y en la mayoría de sus papiros, como pueden ver, siempre existió la adoración a la cruz. Simplemente que la cruz tenía casi 3.000 a 5.000 años de antigüedad comparado con la historia de Jesús. Como pueden ver, fue inculcada en muchos monumentos, en muchas iglesias, este tipo de cruz. ¿Ok? Como pueden ver también acá, es simplemente la adoración del sol. En esta imagen podrán ver y entender lo que les quise decir con los dioses solares. Como pueden ver, el Dios murió en la cruz. Igual como en la antigüedad, cuando el sol muere un 21 de diciembre bajo la constelación de la cruz. Como pueden ver en esta siguiente imagen, tenemos tres cruces, las cuales pueden ser casualidad, pero para mí simplemente representan los 3 días que duró para reencarnar según la historia de Jesús. Como pueden ver también a lo largo de la historia, como han pintado a Jesús, todos tienen un círculo solar en su parte de atrás. No es su aura, no es su divinidad, es simplemente la representación del sol en la cruz. A su vez también fue incrustada, ¿verdad?, en todo lo que llamamos utensilio sagrado, que también está el cáliz, que es donde está la famosa sangre de Cristo. Está representada también por el sol. Todas las cruces tienen el sol. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que muchos hemos visto, pero muy pocos entienden, la cual tiene el sol y en el centro tiene su cruz. Tiene los 3 clavos, que también podrían ser los 3 días, y tenemos las iniciales IHS, que simplemente en el derivado del latín traducido al italiano significa
Jesús Salvador de la humanidad. Se pronuncia algo así como Isus Humanius Salvatores. ¿Ok? Como pueden ver en la siguiente imagen, que también demuestra que esa imagen que vieron simplemente es un calco de la vida egipcia. Aquí tenemos la representación de Isis, Horus y Set, en representación a la salvación de la humanidad entre el enfrentamiento que logró hacer Isis para engendrar a Horus y la guerra de Horus contra Set, donde lo venció y volvió la luz al mundo Egipto, al antiguo Egipto. Ven que hasta en sus propias hasta en el Vaticano lo tenemos muy bien grande representado. Aquí les voy a representar que no solo fue un calco la vida atribuida a Jesús, sino también el famoso Padre Nuestro. Como pueden ver aquí en este Padre Nuestro, el cual, o uno de los papiros que fue encontrado, reza de 1000 años antes de Jesucristo, pero se calcula que llevaba más de 3000 años puesto en práctica, ¿ok? Y como pueden leerlo, simplemente es la misma extensión del Padre Nuestro, solo que el Padre Nuestro es un poco más resumido. Aquí les doy la imagen para que la amplifiquen y lo puedan leer. Bueno, hasta aquí le voy a dejar la historia de los dioses solares. Ahora voy con otro tema muy importante. Aquí tenemos al dios Mitra, el cual también nació un 25 de diciembre, murió, resucitó, tuvo 12 seguidores, fue llamado el Cordero el Cordero de Dios y la salvación de la humanidad o del mundo. En su representación más típica es cuando él está asesinando a un toro. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué la muerte del toro. Aquí en esta imagen tenemos la adoración al becerro de oro. ¿Ok? Que casualmente está representado con un sol en la cabeza. ¿Ok? Todos sabemos que este becerro fue el que adoraron los antiguos pueblos de Israel cuando fueron liberados y cuando Moisés duró 30 días en el monte y bajó para traer las nuevas leyes. ¿Lo recuerdan? Ok, continúen. Miren esta siguiente imagen, se darán cuenta que es el pez que hoy en día representa a Jesús. Todo el mundo atribuye ese pez a que él multiplicó los peces. Para mí, simplemente otra inculcación más. Miren esta siguiente imagen. Esto es la representación de Piscis como todos conocemos. Misteriosamente son dos peces que fueron los mismos dos peces que multiplicó Jesús para alimentar a ese pueblo que en el momento los acompañaba. Como pueden ver, también fue inculcado. ¿Qué quiero decirles con esto? Esto simplemente, Mitra, Moisés y Jesús son simplemente, son sus símbolos de adoración. Se calcula que por cada época existía un dios nuevo o una deidad nueva. Y cada deidad era atribuida, como siempre, a las estrellas. Aquí entramos en lo que llamamos horóscopo. Como pueden darse cuenta, Mitra primero mató al toro, que es Tauro. Después Moisés acabó con la adoración del becerro, que es Aries. Y después pasamos claramente a Piscis. En la antigüedad y hoy en día se conoce como un gran año o el gran año. Es el gran año de horóscopo. ¿Ok? Un gran año dura 25.000 años repartido en 12, sería más o menos como 2.150 años por era. ¿Ok? La era de Jesucristo es la Piscis, la que actualmente estamos viviendo. Se dice que se calcula que Jesús terminará su era en el 2150. Como podrán ver en esta imagen, cuando están reunidos después de haber resucitado Jesucristo, cuando ya Jesucristo se va a los cielos, ellos le dicen, él le promete a sus discípulos que él ha de volver al final de la era. Y Lucas le pregunta que cómo van a saber cuándo es el final de la era. Y Jesucristo le responde en parábola, lo pueden verificar en la Biblia, y dice Lucas 22:10. Reza lo siguiente: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde él entre. ¿Qué quiere decir la casa donde él entre? Es simplemente el fin de una era y la entrada a una nueva era, que es la era de Acuario, y es el hombre con el cántaro. Mírenlo en el horóscopo. Hasta aquí les dejo la explicación de la vida inculcada de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora voy a empezar con lo que es el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento está basado única y exclusivamente en 4 evangelios, que son el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Constantín fue un emperador romano después de 350 años de la muerte de Jesucristo, que decidió unificar su reino creando una nueva religión. En esa nueva religión reunió a todos los patriarcas o seguidores de los apóstoles, que eran los que tenían sus traducciones o lo que entendieron de los apóstoles. Hasta ahora no está demostrado que ninguno de los papiros o evangelios encontrados o con los que se formó el Nuevo Testamento hayan sido escritos directamente por los apóstoles, solo fueron por sus seguidores. Eso también hay que aclararlo. Este señor Constantino agarró a los patriarcas y desechó a muchos. Es de ahí de donde vienen las grandes separaciones de las religiones del cristianismo. Ellos solo decidieron por estos 4, pero los otros 8 ¿dónde quedan? En el año 1845, en Al-Hammadi y en la cueva de Qumran, ¿verdad? Fueron encontrados alrededor de 30 papiros. Entre los papiros encontrados resulta que son o aparentan ser los otros evangelios que hacen falta. Todos fueron datados de más o menos la misma procedencia de los 4 que tiene el catolicismo. Inclusive hay uno de ellos que es más antiguo, que es posible, que fue casi 60 años después de la muerte de Jesucristo, que es posible que sí haya sido escrito por el mismo apóstol, que es el de Santo Tomás. Muy interesante el papiro. Entre los papiros encontrados narran otra vida de Jesucristo muy distinta, mucho más espiritual. Tendríamos que abrir nuestra mente para poderlos entender. Ya fueron declarados apócrifos porque no les conviene a la iglesia que conozcamos eso. No se los voy a mencionar aquí, pero les voy a recomendar que los lean. Los pueden ver en YouTube, los pueden ver en Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los papiros fue encontrado el Evangelio de la Virgen María Magdalena. Retiro la palabra Virgen. El papiro o el Evangelio de María Magdalena, en el cual solo reza, y en los otros, en otros evangelios también rezan, donde que Jesús tuvo como esposa a María Magdalena y tuvo descendencia. Todo esto va atribuido y fue recorrido en una novela llamada El Código Da Vinci de Dan Brown. Creo que fue escrita en el año 2000, y en el año 2002 o por ahí cerca fue hecha la película El Código Da Vinci, la cual recomiendo, pero quiero aclararles algo. En la película ya prácticamente está obsoleta porque del 2000 acá se han hecho muchos descubrimientos de la obra y vida de Leonardo da Vinci, entre ellos en que inculcó miles de secretos, cientos de secretos, en su obra La Última Cena. Yo les voy a hablar de un solo secreto. Se cree que el que ya muchos conocemos, de que el apóstol Juan, que está a la mano derecha de Jesús, es simplemente María Magdalena, representación de esposa, y en representación de su hijo o de su descendencia tenemos señalado aquí, como señala la flecha, al apóstol Judas. Judas, si leen el Evangelio de Judas, tiene muchos secretos, es muy bueno también leerlo. Miren, su brazo es demasiado esbelto, el cuello es demasiado deforme, y al tiempo se fueron dando cuenta que aquí había un bebé. Del 2002 hacia acá, esta opción no aparece en la película El Código Da Vinci. Como pueden ver más adelante, era imposible que un maestro haya dibujado a alguien tan deforme, siendo, repito, un maestro en la pintura. Y al tiempo se ha ido recalcando los colores, y esto es lo que aparece. El Jesús, por ejemplo, el apóstol Andrés mirándolo directamente a los ojos como sorprendido. Y después se hicieron este mismo recalcamiento, le hicieron cortes, los unieron y queda en esta imagen. Todos podemos ver, todos podemos creer, o simplemente no creer, o simplemente es una casualidad.
porque eso no quiere decir de que porque Leonardo da Vinci haya sido o que no crea en la historia de Jesús, o si cree en la historia, cree en otra versión, no quiere decir que la vida haya sido así. Eso es tu libre elección. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la película El 23 con Jim Carrey, el cual recomiendo, el cual está basado, y lo traigo a capítulo, es porque existe, fue acuñado por la ciencia, y me disculpan si me estoy brincando por la ciencia, porque la ciencia descubrieron, entre comillas, una enfermedad llamada apofemia, que quiere decir los que vemos cosas donde no las hay, pero como se parecen creemos que ahí hubo un milagro. ¿Ok? Recomiendo ver la película. A continuación les voy a hablar de uno de los grandes escritores, los cuales recomiendo a ojo cerrado, como decimos aquí en criollo, al señor JJ Benítez, el cual tiene N cantidades de libros, pero entre ellos tenemos los documentales buenísimos, pueden entrarlos a ver en YouTube, donde él te hablan de los grandes misterios de la vida, cómo hicieron las pirámides, te habla de las piedras de Ica, te habla de las líneas de Nazca, te habla de Machu Picchu, cómo pudo haber sido construida, te habla de Tiwanaku, etcétera, etcétera, etcétera. Entre sus libros, el más famoso es La vida de Jesús, ¿ok? O la otra vida, o la otra versión que se conoce de él. Muchos de aquí no lo conocen. Recomiendo leer el libro o buscar el audiolibro. Son 9 tomos y se llama El caballo de Troya. Aquí a continuación les voy a hablar de Elena Blavatsky. Elena Blavatsky fue una gran escritora en los años 1800, la cual recorrió el mundo. Entre ellos estuvo varios años inculcada en el famoso templo de el Tíbet, en el cual, según reza la leyenda, tienen muchos documentos y libros escondidos de la posible vida de Jesús. De no solo la vida de Jesús, sino la verdadera vida etérea que nosotros tenemos, hablando de energía y otras dimensiones. ¿Ok? Tanto es así, si quieren ubíquenlo, que Hitler también envió personal allá para averiguar. Hitler era uno de los mandatarios de la historia, que era muy mítico y creía mucho en este tipo de teorías. Elena Blavatsky escribió 2 de sus grandes libros, Isis sin velo y La doctrina secreta. Con estos dos libros, ella prácticamente fundó la sociedad teosófica, ¿ok? De la cual simplemente te habla de la religión ligada a la ciencia, ¿verdad? De estos fenómenos, siempre es ligado a la ciencia. Te habla de mucha antigüedad, te habla de la hermandad blanca, te habla de los seres iluminados, de los seres ascendidos, de los maestros ascendidos. Entre ellos está la vida de Jesucristo pintada de otra forma. Uno de sus pensamientos fue: para lograr el conocimiento del Espíritu es indispensable la pureza del corazón, desechando todo mal pensamiento, manteniendo el ánimo sosegado sin jamás agitarse ni irritarse por nada. Elena Blavatsky. Yo agregaría simplemente la fuerza del amor. Ella falleció de muerte natural a los 60 años, en el año 1800 y algo, no recuerdo la fecha exactamente, disculpen no tener el dato a la mano. Y el siguiente dato que les voy a hablar de la vida de Jesucristo, también muy interesante, sobre todo para las mentes jóvenes, es el famoso libro de Urantia. ¿Ok? Muchos no lo conocen. Más adelante les voy a etiquetar el video sobre el resumen de cómo escribieron el libro de Urantia. De todas maneras les voy a hacer un pequeño resumen. El libro de Urantia, en el año 1900 aproximadamente, una pareja de campesinos visitaba a una pareja de psicólogos, ¿verdad? Para presentarles un problema que tenía el esposo cuando dormía. El hecho es que al tiempo fueron dándose cuenta de que él en su sueño, él hablaba. Y entonces empezaron a copiar y a tener conversaciones con él, y resulta que eran seres dimensionales, de otras dimensiones, los cuales nos traía el conocimiento. ¿Ok? Entre ese conocimiento nos trajo 3 versiones. Una, la vida de cómo se formó el universo. Muy interesante leerlo. 2, la vida de Urantia.
Urantia es el nombre cósmico que tiene la Tierra. O sea, el nombre que nos pusieron otros seres. También te habla de la vida de Jesús, quién realmente es y por qué se sacrificó de esa forma por todos nosotros. ¿Ok? Pero esa es otra historia muy distinta a la que conocemos. ¿Ok? La recopilación de este libro duró aproximadamente 30 años. Los últimos días, ¿verdad?, de conversaciones, el señor quedó dormido y al día siguiente aparecieron 300 o 400, no recuerdo exactamente el número, de páginas ya escritas, pruebas a páginas que se le hicieron pruebas de polígrafo, y era imposible la información que ahí databa, debido a que es imposible que un campesino tuviera todo ese nivel de conocimiento, inclusive de cosas que todavía no habían pasado. ¿Ok? Entonces de ahí se formó la sociedad y la fundación de los urantianos. También recomiendo leerlo. No lo he leído, quiero aclarar, solo lo he tarareado, como dicen por ahí. Ellos te hablan de los maestros ascendidos, que Jesucristo es simplemente un maestro o un avatar, ¿ok?, de esta entidad, la cual ya había recorrido tenía que recorrer 7, hasta ahora van 6, parecido a la historia del hinduismo, quiero aclararlo también, donde cuando vuelva a reencarnar, o que vuelva la historia de Jesucristo, él reinará por siempre, según el libro de Urantia. Y para finalizar, les dejo este libro, el cual no he leído, solo lo medio vi en un audiolibro y me pareció muy interesante, que es Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Ok? Es la historia, es la otra teoría que dicen que Jesucristo no fue crucificado. Se dice que quien fue crucificado fue el hermano de Jesucristo, que es Tomás. Por si no lo saben, Tomás significa en arameo gemelo. ¿Ok? Inclusive recuerdan que Judas, para poder entregar, según la historia, a Jesucristo, tuvo que besarlo en la mejilla. ¿Por qué identificarlo ante los romanos si era un hombre muy conocido en la época? Es solo una reflexión. Se dice que él huyó con María al norte de París, bajando, y empezó a recorrer y a llenarse de iluminación toda Europa y llenarse de conocimiento. Y falleció en Cachemira. Lean el libro. No estoy diciendo que crean todo lo que les acabo de decir, pero también les voy a decir que muchas cosas no son ciertas de las que nos han contado. También les voy a decir que de hoy en adelante la historia, recuerden que la historia es escrita por el vencedor. Eso no quiere decir que eso sea verdad. Todo lo que te pongan enfrente, mírelo, analícelo, estúdielo y saque sus propias conclusiones, que para eso tenemos una mente maravillosa en este gran universo.